Bien, bueno, hoy tenemos un video muy especial, realmente. Va a ser una bendición poder escuchar cosas acerca del libro de los reyes, este capítulo 4, donde antes de empezar Eclesiastés, quiero hablarles algunos datos importantes que nos van a ayudar previos a este libro. Y vamos a empezar en el verso 20. Resulta que Judá e Israel eran muchos, dice la historia, como la arena que está junto al mar en multitud, y se la pasaban bien, comían, bebían, vivían de fiesta, tenían buenas relaciones con la gente que estaba alrededor de ellos. Salomón era el rey, él señoreaba desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, la famosa tierra de Gaza, y al límite con Egipto, o sea, una gran zona territorial, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que iba. Entonces, ellos no tenían muchas victorias porque ya David las había peleado, entonces ellos estaban relativamente en un tiempo de paz. Y la preocupación era cómo iban a mantener al rey Salomón en ese tiempo, porque su séquito era muy grande, tenía demasiada gente a su cargo, entonces usaban cantidades pues imponentes de provisión que tenían que darle. Y Judá e Israel vivían seguros en ese tiempo, cada uno dice debajo de su parra y debajo de su higuera, o sea, en un sentido de abundancia, que gozaban de relaciones poderosas y todo estaba bien. Este capítulo nos habla de que todo estaba bien, pero terriblemente termina en un mal de Salomón, porque cuando pensamos que todo está bien, nos confiamos y podemos dejar de luchar, de pelear, y ahí es donde todo puede terminar mal. Entonces Salomón, que tenía muchos ejércitos, muchos caballos, muchos jinetes, y cada gobernador se encargaba de ir manteniendo este rey, le traían de todo para que él estuviera entonces bien. Tenía muchísima riqueza, mucho oro que lo recolectaban para él, tenía muchas fuentes de ingreso, tenía escudos de oro grande que los tenían en sus fortalezas, aunque no eran buenos para pelear estos escudos porque eran demasiado pesados, pero los tenía para verse más opulente, para que vean que tenían tanto que no sabían qué hacer con ello, ¿no? Entonces, también tenía un trono de marfil que lo cubrió con oro purísimo. Miren, muchas veces la gente no sabe ni qué hacer, no sabe ni cómo administrar su riqueza, su bendición, y a veces estar tan ociosos, estar tan realmente desocupados sin planes y proyectos nos va a llevar a hacer cosas mal. Esto le pasó a este reino. Entonces todo lo que hacía pues iba acorde a su reino, acuerdo a lo que él anhelaba, a lo que él quería externar, pero todo lo que tenía pues era muy costoso, ¿no? Entonces la riqueza de Salomón excedía a todos los reyes de la tierra. Estamos hablando del siglo 10 antes de Cristo. De hecho, les publiqué dos videos de historia, véanlos, son de hombres prediluvianos, siglo 40, la tradición oral, que empieza con Adán, siglo 39, Set, que es el eslabón del linaje piadoso, y por ahí en el video 518, si Dios me permite, por ahí viene el número 3 de historia, hombres prediluvianos, y hablaremos de Enos, ¿no? Entonces, así se excedía él a todos los reyes de la tierra, tenía de todos los que venían, querían traerle de todo, porque realmente era una celebridad, le traían especies, le traían armas, le traían caballos, le traían vestidos, de todo, porque lo querían honrar y porque eran aplicables a él como rey de la tierra. Hay algo que aprender, que nosotros debemos de traerle eso también a nuestro Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo, todo lo bueno, lo maravilloso que hay en nosotros, dárselo porque Él es el que nos ha dado vida, porque Él es el que nos ha dado bendición. Entonces tuvo dominio este hombre en toda esta zona geográfica, acumuló mucha plata como si fuera tierra, dice que como si fueran piedras, cedros, de todo tenía, y le traían a Salomón caballos de Egipto y de todos los países, es decir, era mundialmente conocido, era un rey que todo el mundo quería estar cerca de él. Entonces, los hechos de él, pues en crónicas que también hay, que los habla el profeta Natán, el profeta Ahías el Silonita también, el vidente Ido, y ahí es donde empiezan entonces ellos a dejar redactado la historia de este hombre, que nosotros lo bebemos gracias a Primera de Reyes y gracias también a las crónicas, ¿no? Entonces, en el capítulo
11 de Primera de Reyes, que es donde quiero embonar esta enseñanza previa, es que ahí empiezan las dificultades de Salomón, porque amó a muchísimas mujeres. Aparte de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras. Se relacionó con moabitas, con amonitas, edomitas, sidonitas, con las eteas, egipcias, de todas. Muchas mujeres extranjeras había en el harén de este hombre de diversas partes, porque a él le convenía humanamente tener esas relaciones políticas. Se beneficiaban geográficamente, se defendían de los ejércitos que estaban alrededor. Entonces, este hombre se metió en muchos problemas porque al estar con estas mujeres tenía que adoptar muchas cosas que Dios no estaba de acuerdo con ellas. Entonces, muchas veces hablamos de la comunión entre la luz y las tinieblas o de ese yugo desigual. Y es cuando tú te relacionas con una persona que no tiene tu fe, una persona que cree otra cosa, que tiene otras costumbres, otras culturas, pero también yo he llevado esto a la intimidad del cristianismo. Simplemente cuando te relacionas con una persona que no tiene tu nivel espiritual, ya también es desigual, porque esta persona te va a hacer mermar en tu relación con Dios, ¿no? Entonces, eh, estas personas, Dios le había dicho a él que no se allegaran a ellas porque lo iban a hacer estas mujeres desviarse, pero Salomón no quiso entender, se creyó sabio de más, él creyó que él podía resolver esto, pero su corazón iba a terminar inclinado a otros dioses. Ese es el cuidado que Dios quiere que tengamos nosotros, de no inclinar nuestro corazón a otras cosas donde Él no tiene nada que ver. Entonces dice la Biblia que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón tal y como Dios se lo dijo, como Dios se lo había estipulado, eso fue lo que pasó. Qué triste cuando Dios nos dice no lo hagas, no te vayas por ahí, no se trata de esto y nosotros tercamente nos vamos por ahí. Entonces, ¿qué pasó cuando Salomón ya era viejo? Pues sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. O sea, es una manera tan patética de terminar la vida cuando ya conociste al Dios verdadero. Hay gente que ya conoció al Dios verdadero y andan en el mundo, andan en los vicios. Qué patético es cuando ya sabemos quién es nuestro Dios y nuestro corazón no es perfecto para con Él. A veces de apariencia queremos agradarlo o solamente externamente, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, Salomón no había estado su corazón perfecto como el de su padre David. Entonces, ¿qué hizo? Pues no soportó la carga de sus mujeres y se desvió y cambió la devoción que tenía hacia Dios, hacia otros dioses. ¿Para qué? Pues para estar bien con sus mujeres, ¿no? Porque Salomón, fíjense nomás lo que dice el verso 5, siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcon, ídolo abominable de los amonitas. Adoró a Milcon, a Quemos, a Moloc, a todos. Este quiso quedar bien con estos inventos humanos que le daban el crédito de la fertilidad, de el crecimiento del cultivo, del aire, del cielo, de la tierra. Sacrificaba niños y todo lo permitió Salomón por quedar bien con sus mujeres. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando adoras una cosa que no es Dios, es malo para Dios. Así dice la Biblia, porque no sigues cumplidamente con los mandamientos de Dios. No se trata de una interpretación teológica, ni se trata de un asunto doctrinal. Se trata de que la palabra de Dios dice que no. Se trata de que la palabra de Dios lo dice directamente, no una institución, no un movimiento religioso como puntos doctrinales, sino Dios en su palabra lo dice directamente. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a adorarlos, a quemar incienso, a festejarlos, a hacerles fiestas, y Dios se enojó con él, porque su corazón se había apartado de Dios, se había apartado del pueblo, siendo que Dios ya lo había reprendido otras veces, ya le había dicho que no lo hiciera, entonces Dios se enojó con él porque ya le había revelado cosas, se le había mostrado. Y muchas veces, cuánto nosotros hemos tenido experiencias con Dios, asombrosas, maravillosas, en las que Dios nos ha dicho de una manera tan personal lo que tiene para nosotros, pero nosotros no queremos realmente serle fieles a Dios. Entonces, todo este asunto de la idolatría, este asunto de adoraciones falsas,
van en contra de Dios y van a traer consecuencias terribles. No es de que tú seas bueno, no, es que yo no soy mala persona y tengo mis ídolos. No, a él no le gusta eso. Por eso sería bueno que escudriñaras este capítulo 11 de Primera de Reyes, porque te vas a dar cuenta que él se enojó y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Esta historia fue en el siglo X antes de Cristo. Por ahí en el 977 dicen los historiadores que realmente fue esta historia tan terrible para Salomón y para el pueblo de Israel, porque las consecuencias que iban a venir a raíz de que Dios rompiera el reino iban a ser nefastas, porque después no iba ya a existir el pueblo de Israel, solamente iba a quedar Judá, porque Dios ahí le está profetizando que se lo va a entregar a su siervo. ¿Y quién era su siervo? Jeroboam, lo vemos más adelante, ¿no? Entonces le dijo, no lo voy a hacer en tus días por amor a David, pero lo voy a romper de mano de tu hijo. O sea, qué terrible es que nosotros de antemano supiéramos que nuestros hijos van a vivir en derrota, que el padre mismo va a ser testigo del mal que le viene a sus hijos, porque eso fue lo que le dijo el Señor a Salomón. No te preocupes, no lo vas a vivir tú, pero tu hijo sí lo va a vivir. Entonces, qué triste sería que volteáramos hacia adelante y miráramos que el futuro de nuestros hijos va a ser terrible. Por eso es muy importante el ejemplo de nosotros como padres, es muy importante lo que les estamos proyectando en su vida, es muy importante lo que vamos a poner en sus manos, nuestro ejemplo para que ellos honren a Dios. Le dijo, pero no lo romperé, no romperé todo el reino, le dijo, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. O sea, ni por Salomón lo estaba haciendo por David. Entonces, qué triste sería esto que realmente Dios haga algo en nuestros hijos, pero no por nosotros. Que diga, no, no por ustedes, sino por sus abuelos, porque sus abuelos fueron buenos. Qué triste sería que Dios ponga en nuestras manos cosas, no por nosotros, sino por alguien. Entonces empezaron a levantarse los adversarios, Adad de Domita, de sangre real, el cual estaba en Edom, este que dijo, ¿saben qué? Se despertó el odio, la rencilla contra él para seguramente pues adquirir los terrenos que les habían quitado y dijo, ¿sabes qué? Esto nos pertenece, entonces quiso vengar de él. Fíjense, porque ahí había estado Joab anteriormente y les había quitado todo. Entonces había huido este Hadad, pero ahora era tiempo de despertar ese odio, ese coraje. Entonces necesitamos nosotros darle gloria a Dios porque muchos de nuestros enemigos están dormidos, porque no se despiertan, porque Dios así los tiene tranquilos contra nosotros, pero avanzar honrando a Dios, pedirle a Dios que así sigan para que estos no nos puedan hacer daño. Entonces se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomaron consigo hombres, vinieron a Egipto. ¿Para qué? Para entonces hacerle una revuelta a este rey por idólatra, por alejarse de Dios, por olvidarse del favor. Entonces vemos que el faraón le dio el apoyo a este muchacho y empezaron a ver cómo los ejércitos y los enemigos de Israel se empezaban a levantar contra ellos. ¿Por qué se levantaron? Por desobedientes. Y muchas veces la gente no sabe por qué Dios está en contra de ellos. Y no, pues es que Dios es malo. ¿Y dónde estaba Dios? Sí, porque somos desobedientes. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa cuando este hombre se da cuenta que han muerto, que muere Salomón, que mueren, que mueren van muriendo los reyes de Israel y van muriendo las promesas y la protección? Entonces se levanta y va a pelear contra ellos. ¿Quién? Todos los enemigos. Entonces le llegó la noticia, David ya estaba muerto y ahora era su adversario, pues era Salomón. O también Resín, hijo de Eliada, él también estaba en contra de ellos. Juntaron mucha gente contra ellos, capitanes. David los había desbaratado, los había deshecho, pero ahora eran enemigos del hijo de David, de Salomón. Entonces hay que cuidar mucho nuestra integridad, hermanos, hay que cuidar mucho nuestra relación con Dios, hay que cuidar mucho la obediencia, porque Dios va a despertar enemigos para que nosotros volvamos a clamarle. Otro que despertó también fue a Jeroboam, hijo de Nabat. Él estaba encargado de una parte del pueblo de Israel. Salomón lo había encargado de una ciudad, pero cuando este varón esforzado y valiente miraba que Salomón era
tenía muy cargado al pueblo con todos los impuestos, no estaba de acuerdo de cómo los oprimían, de cómo los trataban mal. Entonces, ¿qué hizo? Se puso en contra de él. Pero dice la palabra de Dios que se topó al profeta ahí a Silonita y extraía una capa nueva. Y zona de la Biblia, esta parte de la palabra de Dios, nos enseña otra nueva historia porque aquí ya se rompe el reino, aquí ya se rompe el pueblo que siempre lo estuvimos viendo en esa unidad, no, aunque batallaban, y dice que la rompe en pedazos y le entrega a él 12 pedazos, rompe esta capa y le entrega a él 10 y le dice, tú vas a pastorear, cada pedazo representa una tribu, toma para ti 10 pedazos, porque así lo dijo el Señor, yo rompo el reino de la mano de Salomón. Entonces, qué tremenda cosa que por nosotros no se cumplan con los propósitos de Dios en nuestra vida, que hagamos que alguien más reciba la bendición por ser necios, por no hacer las cosas como Dios manda. Dice, y ellos les dejó una tribu por amor a David, por amor a Jerusalén, pero lo habían abandonado, lo habían dejado, habían adorado dioses falsos, se habían alejado de la palabra de Dios, no habían sido como David, que David se había equivocado, pero David había tenido un corazón recto delante de Dios, se había arrepentido y dijo el Señor, no, no, dijo, pero no lo voy a quitar ahorita que está Salomón, hasta que esté su hijo, le dijo, para que te esperes. Entonces, Jeroboam debía de esperar la muerte de este rey para entonces poder actuar, ¿no? Digo, pero cuando su hijo esté reinando, entonces te lo voy a dar a ti. Tú vas a reinar sobre Israel. Entonces Dios le iba a dar el cargo y le iba a dar el poder. Entonces, si él prestaba oído a todas las cosas que Dios quería, a las que le mandara, y anduviera en sus caminos rectamente y en sus mandamientos, entonces Dios le iba a hacer casa firme. Esta es la clave de todo el cristianismo. Hacer las cosas bien, ser obedientes a la palabra. Entonces Dios va a engrandecer lo que hacemos y lo que somos. Y le dijo, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. ¿Por qué? Porque Judá, aunque iba a vivir procesos terribles, duros, pero Dios ya les había dado su promesa. Cierro el video. Dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces él tenía que esperar, ser paciente. Cuando Salomón supo lo que Dios iba a hacer por medio de este hombre, lo quiso matar, lo quiso desaparecer de la tierra, exterminarlo, pero Dios ya había decidido que ese iba a ser el fin. ¿Qué hizo? Se fue a Egipto, ya se refugió. Entonces es lo que hace el enemigo en este tiempo, busca eliminarnos, busca que las promesas de Dios no se cumplan, busca desviarnos para que entonces Dios haga lo que iba a hacer por medio de nosotros, por manos de otros. Bueno, espero que este video informativo te sea de grande bendición. Aquí es donde entonces Dios les da la promesa de que el reino se va a dividir. Y los videos que siguen espero que sean de bendición porque vamos a arrancar con la serie de Eclesiastés verso a verso y también será una bendición muy especial poderlos oír. Bendiciones para todos, ánimo, para todos, ánimo.